A Juan Carlos Núñez. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Buenas tardes. José Luis Aliaga de la Red del Volt te saluda. Muy buenas tardes, José Luis. Aquí ya prestos, listos para poder hacer la difusión de todo este trabajo de la segunda encuesta de Tu Voto Cuenta. Estoy acá acompañado por Franklin Pareja, analista político que empeñado y siempre acompañando a esto de Tu Voto Cuenta. Queremos agradecerle por su presencia y su participación, y a la vez también con nuestro compañero Jaime, encargado del proyecto de levantamiento de información. Reitero, José Luis, agradecer a todas las instituciones que han sido parte de todo este trabajo, a todas las más de 27 instituciones de la Alianza Tu Voto Cuenta, porque ellas nos han permitido estar con alrededor de 1.500 personas en todo el territorio nacional para que hoy día mostremos estos resultados. Pues, sin más, podríamos ingresar para poder mostrarles a ustedes la ficha técnica, todo el trabajo técnico que ha desarrollado Tu Voto Cuenta para poder presentarles esta segunda encuesta. La Alianza Tu Voto Cuenta hoy tiene el gusto de presentarles la segunda encuesta de intención de voto. Para ello empezamos con la ficha técnica. La Alianza Tu Voto Cuenta hoy tiene el gusto de presentarles la segunda encuesta de intención de voto. Para ello empezamos con la ficha técnica, cómo hemos desarrollado todo este trabajo. Somos en la Alianza 27 instituciones que hacen parte entre organizaciones del ámbito académico con las universidades públicas, con medios de comunicación e instituciones que han contribuido a reclutar a más de 1.500 personas en todo el territorio nacional para esta segunda encuesta de intención de voto. Entre el 24 y el 28 de septiembre, 57 personas capacitaron a los encuestadores en un proceso tipo cascada, en el cual a través de procesos presenciales en temáticas sobre características generales, conceptos, revisión cartográfica, uso de materiales, etcétera, todo lo que ha tenido que ver para poder llevar adelante este operativo. La boleta de encuesta que hemos aplicado estaba compuesta de 16 preguntas agrupadas en 3 módulos. El perfil del entrevistado, la percepción sobre la democracia, que es un ámbito muy importante para el Tu Voto Cuenta, y finalmente la intención de voto. Esta encuesta, el trabajo de campo, se ha desarrollado entre el 2 al 5 de octubre y hemos abarcado en 234 municipios de los 9 departamentos y abarcando áreas urbanas y rurales. El encuestador tuvo que desarrollar la entrevista al ciudadano y ciudadana de manera presencial. Este es uno de los hitos importantes de esta segunda encuesta de Tu Voto Cuenta, con todas las normas de bioseguridad hasta completar el cupo de 12 viviendas encuestadas, una persona por vivienda, que es el trabajo que se va desarrollando. En áreas amanzanadas, estamos hablando donde el trabajo es más urbano, fundamentalmente se ha contado con cartografía para realizar este recorrido y se han seleccionado las viviendas de manera aleatoria y sistemática. En áreas rurales dispersas se ha desarrollado también las encuestas tomando en cuenta la accesibilidad, lógicamente, a las viviendas. Para el levantamiento de los datos se ha utilizado el aplicativo instalado en los celulares de cada uno de los encuestadores, con lo cual a través de esta información, llegándonos a nuestro servidor web Java, se hizo todo el proceso para la sistematización de los datos y de la información. Contacto, Juan Carlos, vamos ahora sí al contacto con la ficha técnica de la encuesta Tu Voto Cuenta. Muy bien, gracias José Luis, vamos a hacer la presentación. En la segunda encuesta de intención de voto, son 27 instituciones, mencionaba, de esta alianza de Tu Voto Cuenta, y pues gracias a ellas hemos logrado reclutar alrededor de 1.500 personas en todo el territorio nacional para este trabajo.
Entre el 24 y 28 de septiembre, 57 personas capacitaron a los encuestadores en un proceso cascada. Voy a pedir que cambien la diapositiva, por favor. En las áreas urbano y rural, en la modalidad presencial, en temáticas referidas a varios aspectos, como las características generales, concepto, revisión cartográfica, uso de materiales, etc. El trabajo fue desempeñado en el desarrollo de la boleta de encuesta. Esta está compuesta por 16 preguntas en 3 módulos: el perfil del entrevistado, la percepción de la democracia y la intención de voto. La encuesta se desarrolló entre el 2 al 5 de octubre en el trabajo de campo en 234 municipios, en los 9 departamentos, tanto en el área urbana como rural, en todo el país. El encuestador entrevistó al ciudadano y ciudadana de manera presencial. Esto queremos resaltar. El 100% del trabajo que levantó Tu Voto Cuenta fue de carácter presencial, cuidando lógicamente todas las normas de bioseguridad que han sido recomendadas, y cada encuestador llegaba a completar el cupo de 12 viviendas encuestadas y una persona por vivienda. Para el levantamiento de datos se utilizó un aplicativo instalado en los celulares de los encuestadores. Si cambian la diapositiva, en estas, las herramientas informáticas que se utilizan para el desarrollo del aplicativo fueron varias de datos presenciales como CS Pro, CS Entry y Data Entry. Para la transmisión de datos se utilizaron las siguientes tecnologías: servidor web Java, gestor de base de datos, herramientas de desarrollo y generador de reportes Build Report. El universo de estudio, ya comentando el marco de todo el espectro del trabajo que se ha realizado, fue lógicamente el padrón electoral 2020 de las personas habilitadas para este proceso electoral. 7.031.294 personas. El tamaño de nuestra muestra fue de 15.537 encuestas. 11.205 corresponden al área urbana y 4.332 al área rural. La muestra tuvo una cobertura de 487 asientos electorales y 1.058 recintos electorales. El método de muestreo utilizado que se aplicó es de tipo probabilístico estratificado por conglomerados y multietapa. El nivel de confianza de los indicadores presentados es del 95%. Los márgenes de error permisibles son a nivel nacional del 0,79%, por área geográfica en el área urbana de 0,93% y en el área rural de 1,49%. Por otro lado, los errores departamentales oscilan entre el 1,67% y al 3,55%. Se presentan los errores de intervalos de confianza para cada uno de los indicadores. Para toda esta ficha técnica prestada, pues todos los clientes la tendrán colgada en nuestra página web www.votocuenta.org.co. Pues ahora podemos empezar a presentar ya los datos de la información resultado de este trabajo de levantamiento de información que el Voto Cuenta realiza con esta segunda encuesta. Voy a pasar a mi compañero Jaime Pérez, por favor. Y vamos a comenzar, Jaime, con los datos de la encuesta y la pregunta: si el próximo domingo fueran las elecciones generales, ¿por quién votaría usted? Este cuadro es de intención de voto, ¿verdad, Jaime? Exactamente.
con 33.6%, seguido de Carlos Mesa, 26.8%, y un tercer lugar de Luis Fernando Camacho con 13.9%. Los demás candidatos tienen porcentajes menores al 3% y todavía tenemos un porcentaje de indecisos del 21.6%. Este sería el panorama general, preguntando si las elecciones fueran el próximo domingo, cuál será la intención de voto de nuestros entrevistados. Bien. Entonces pasamos al segundo cuadro, ¿verdad? Exactamente. Ahora veríamos el cuadro del área rural, ¿no? Donde vemos claramente que el candidato Luis Arce del Movimiento al Socialismo obtiene una votación del 51.9%. En segundo lugar, muy por debajo, estaría Carlos Mesa con 16.4% y tercer lugar Luis Fernando Camacho con 7.7%. Los demás candidatos obtienen porcentajes inferiores al 3% y todavía acá tenemos un porcentaje de indecisos del 20.4%. En el área urbana tendríamos la siguiente situación. En el área urbana veríamos que el ganador en el área urbana sería Carlos Mesa con 29.7%, seguido de Luis Arce con 28.6% y Luis Fernando Camacho en tercer lugar con 15.7%, y todavía en el área urbana habría un porcentaje de indecisos de 21.8%, donde los blancos estarían con 5.2%, nulos 6.4% y los indecisos 10.2%. Posteriormente tendríamos los resultados, José Luis, a nivel departamental. Y es importante esta información porque de alguna manera es el insumo con el cual se podría constituir la Asamblea Legislativa. Entonces ahora vamos a poder ver los resultados justamente a nivel departamental. Empezaríamos por Chuquisaca. Y bueno, tenemos aquí la gráfica de La Paz. Y vemos que en La Paz es en el primer departamento en que el ganador sería Luis Arce con 47.5%, seguido de Carlos Mesa con 27.9%, y todos los demás candidatos en el departamento de La Paz están por debajo del 3%. Todavía en el departamento de La Paz tenemos un conjunto de indecisos que suman un 19% de indecisos que todavía no han definido su votación. Bien, veamos ahora otro departamento. Bien, tenemos el departamento de Santa Cruz, donde vemos que el ganador es acá Luis Fernando Camacho con 31.8%, estaría en segundo lugar con 16.6% Luis Arce, y casi en similar situación estaría Carlos Mesa disputando el segundo lugar con 16.5%, Chi Yun-Chu estaría con 1.9% y los demás candidatos con menos del 1%. En Santa Cruz hay un porcentaje de 24.8% de personas que todavía no han decidido su votación. El departamento de Cochabamba nos muestra que es en el segundo departamento donde Luis Arce también ganaría, ¿no?, con un porcentaje del 45.6%, seguido de Carlos Mesa con 29.8% y Luis Fernando Camacho 3.2%, Chi Yun-Chun 2.2%, Jorge Tuto Quiroga con 1.4%, y acá el porcentaje todavía de indecisos es del 16.8%, sumados la intención de voto en blancos, nulos e indecisos. El departamento de... vamos con el otro departamento, Chuquisaca. Bien, el departamento de Chuquisaca muestra como ganador a Carlos Mesa con, no, tenemos acá la gráfica de La Paz. Bien, en Chuquisaca, voy adelantando los datos, tenemos a Carlos Mesa como ganador con 41.6%, tenemos en segundo lugar a Luis Arce con 23%,
Luis Fernando Camacho con 5.5%, Chi Yun-chun con 2.3% y los demás candidatos con menos del 1%. En el departamento de Chuquisaca, el porcentaje de indecisos es de 26.7%. Bien, veamos ahora otro departamento. Tenemos entonces acá los datos de Tarija. En Tarija, al igual que en Chuquisaca, el ganador sería Carlos Mesa con 40.8%, muy por debajo está Luis Arce con 23.5% y Luis Fernando Camacho en tercer lugar con 10.1%. Sumados los votos blancos, nulos e indecisos como intención de voto en este departamento, tendríamos un porcentaje de 21.9%. Bien, daríamos los datos de otro departamento, en este caso Oruro, donde el ganador sería Luis Arce, del Movimiento al Socialismo, con 37.3%. En segundo lugar estaría Carlos Mesa con 30.3%, Luis Fernando Camacho con 3.6%, Chi Yun-chun con 3.2%, Jorge Tuto Quiroga con 2%, y sumando los votos blancos, nulos e indecisos, tendríamos todavía un porcentaje, un grupo de personas de 21.8% que todavía no habrían definido la votación por algún candidato. Bien, pasaríamos a otro departamento. Potosí. En Potosí nuevamente vemos como ganador acá a Carlos Mesa con 32.4%, en segundo lugar está Luis Arce con 32%, Luis Fernando Camacho con 7.1%, y en Potosí vemos que todavía no está muy definida la situación entre el primer y segundo lugar, porque todavía tenemos un porcentaje del 23.8% de personas que todavía no han definido su votación. Bien, pasemos a otro departamento, en este caso el departamento del Beni, donde nuevamente acá el ganador sería Carlos Mesa con un 25.3% y en segundo lugar, muy de cerca, Luis Arce con 23.9%, en tercer lugar está Luis Fernando Camacho con 19.8%, Chi Yun-chun con 3.8%, Jorge Quiroga con 2.3%. En este departamento el porcentaje todavía que no habían definido, que es la suma de blancos, nulos e indecisos, sería de 24.1%. Y por último tendríamos el departamento de Pando, donde el ganador en este caso es Luis Arce Catacora con 25.1%, en segundo lugar estaría Carlos Mesa con 18.2%, Luis Fernando Camacho con 14.2%, Chi Yun-chun alcanzaría un 2.6%, los demás candidatos menos del 1%. Sin embargo, en este departamento es donde todavía mucha cantidad de personas no han decidido y no han definido su voto. Tendremos 38.3% de personas que todavía no estarían definiendo su voto por algún candidato. Perfecto. Bueno, entonces ya tenemos el departamento. Como decías, Jaime, esto es importante porque de estos números va a salir la Asamblea Legislativa Plurinacional. ¿Qué otro cuadro tenemos a continuación? Bien, el reglamento del Tribunal Supremo Electoral manifiesta claramente que deberíamos presentar también una proyección de votos válidos. ¿Qué quiere decir esto? Que estaríamos sacando de los resultados que habríamos obtenido en la encuesta los votos blancos, nulos y los indecisos. En ese sentido, y reponderando, digamos, la votación alcanzada en cuanto a la percepción de las personas en esta segunda encuesta, podríamos ver que entonces Luis Arce alcanzaría en esta proyección de votos el 42.9%, Carlos Mesa en segundo lugar 34.2% y Luis Fernando Camacho con 17.8%, ¿no?
Entonces acá podemos ver que la diferencia entre el primer y segundo lugar prácticamente casi es de 8 puntos porcentuales, y los demás candidatos estarían por debajo del 3%. Jaime, no sé si podrías darnos los números completos de este cuadro de votos válidos, por favor, los candidatos y blancos, nulos y no sabemos responde. Bien, bueno, reitero que esta gráfica está mostrando una proyección de votos considerando lo que ha obtenido como resultados la encuesta. ¿A qué me refiero? Que este gráfico muestra la intención de voto sin considerar los votos nulos, blancos e indecisos. En ese sentido, entonces, es así como en realidad entonces también el día de las elecciones se contabilizan los votos válidos. Y con esta proyección veríamos que Luis Arce alcanzaría un 42.9% de la votación, Carlos Mesa 34.2%, Luis Fernando Camacho 17.8%, Chi Yun-chun 2.9%, Jorge Quiroga 1.4%, María Bayá 0.5% y Feliciano Mamani 0.4%. Bueno, ahora sí tenemos los cuadros de intención de voto, el cuadro de área rural, voto en el área rural, también el cuadro de área urbana, la intención de voto, y por departamento La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Chuquisaca, Tarija, Oruro, Potosí, Beni, Pando. A lo que hemos agregado el último cuadro, votos válidos que completan esta primera parte del recuento. Jaime, no sé si tienen otros cuadros para presentar o acá hacemos un pequeño paréntesis para consultar con Franklin Pareja, ¿qué nos puede decir de esta primera ronda de los cuadros que se han presentado en la encuesta Tu Voto Cuenta? Exactamente, José Luis, iríamos en ese sentido con la participación de Franklin Pareja. Vamos a dar un saludo a Franklin. ¿Cómo estás, Franklin? Bienvenido a esta transmisión especial de la red Herbol con los resultados de la encuesta Tu Voto Cuenta para el próximo 18 de octubre. ¿Cuál es tu primera interpretación de estos cuadros, Franklin? Hola, José Luis. Qué gusto de saludarte, como siempre, y por tu intermedio a toda la audiencia del Herbol. Bueno, lo primero que constatamos es que después de 3 elecciones donde el movimiento al socialismo ha tenido un desempeño superior al 50%, con picos de 61% en la última elección, ahora mismo prácticamente estaría en la mitad de su capital electoral, lo cual ha sufrido una gran deflación. Pero paradójicamente, con la mitad de su capital electoral, está a 1.3 puntos de poder ganar la elección en primera vuelta. Ciertamente que después de lo acontecido el año pasado por efecto de una elección fallida, la perpetración de un fraude electoral que ha venido acompañada de una desestructuración de la institucionalidad durante muchos años, se ha configurado en la población boliviana sectores antimasistas y antievistas con diferentes grados de amplitud. Lo paradójico es que el sector más radical antimasista, que son ahora mismo los seguidores del señor Camacho, son los que definitivamente están traccionando el voto de la única opción que tiene de vencer a Arce Catacora, que es Mesa, y que por cierto eso le podría dar mínimamente un gran poder en la Asamblea Legislativa y eventualmente también la presidencia en primera vuelta. Sea como fuere, en la primera vuelta se define el poder, que es la configuración y la correlación de fuerzas, y con la participación de Camacho, esto ha deflacionado mucho el poder que podría tener Carlos Mesa, y entonces adquiere la primera vuelta la preponderancia realmente gravitante, porque a futuro lo que idealmente se necesita es un gobierno con razonables márgenes de estabilidad y además con una correlación de fuerzas que debería oscilar mínimamente en un 40% para tener la posibilidad de hacer una gestión
y reformas desde la Asamblea Legislativa que lógicamente pueden ser inclusive en algunos casos impopulares, y un 40% del piso es lo requerido para una futura fuerza política, independientemente de sea el MOAS o sea Comunidad Ciudadana. Lo que estamos viendo es que en cada caso ambas opciones que ahora mismo compiten por la presidencia no van a suponer gobiernos fuertes. Ni el MAS ni Comunidad Ciudadana podrían ser gobiernos fuertes por la correlación de fuerzas que se tiene actualmente. Y además, un candado peligroso ahora mismo es la disputa que se puede dar a nivel del Senado. Tú puedes tener un muy buen desempeño y una muy buena cantidad de escaños a nivel de diputaciones. Pero recordemos que el año 2005 el señor Evo Morales ganó con 54%, no necesitando absolutamente hacer ningún pacto en esa época con la antigua Constitución, pero no tenía control del Senado. Entonces, a pesar de tener 54% en esa oportunidad, la inviabilidad o el candado que se le puso en el Senado hizo su gestión altamente turbulenta y eso se resolvió en un referéndum revocatorio. La ecuación que vemos ahora es que si eventualmente hay una segunda vuelta, todos los estudios prevén que el señor Mesa podría ganar, pero tendría poder, tendría control del Senado, tendría ese 40% requerido para ser un gobierno estable. Entonces, esa es la disyuntiva sobre la cual actualmente nos encontramos. En caso de ser el señor Arce presidente, en la primera vuelta, que es la única opción que tiene, Arce solamente puede ser presidente en primera vuelta, en segunda vuelta perdería de acuerdo a toda la perspectiva, tendría algún margen más holgado que Mesa, pero también tendría una oposición fuerte, que ahora veríamos si definitivamente estos grupos corporativos serían funcionales, agregarse a una gestión facilitadora de Evo Morales, o por lo menos darse catacora donde detrás estaría Evo Morales, o si toman una acción de cohesión como oposición, que es lo que no ha sucedido durante esta década pasada, y confrontan o por lo menos se vuelven más cuestionadores, más fiscalizadores y más deliberadores que la exigua oposición que hemos tenido durante todo este tiempo. Entonces tenemos un escenario extremadamente sensible porque lo que acabamos de ver ahora mismo solamente son proyecciones dentro del contexto nacional. Todavía falta lo que significa una pequeña cuota de electorado que viene desde el exterior. Y estando tan cerca o tan cerrado el margen de la brecha del 10% que ahora mismo se pelea, entonces ese margen que viene o esa cuota de electorado que viene desde el extranjero empieza a tener una gravitación preponderante. ¿Qué creo yo? Para terminar, todavía existe más de 20% de indecisos, nulos, blancos, y eso faltando una semana para la elección es altamente volátil. Ciertamente en comportamiento electoral en este momento deberíamos tener un 10% en ese bolsón. Si tenemos 20% significa que la volatilidad todavía es alta y quienes tienen mayor tracción de voto, en este caso es primero Carlos Mesa y muy por debajo, es decir, con muy poca capacidad de traccionar el voto está Arce Catacora. Eso significa que Arce Catacora prácticamente estaría llegando al techo mismo de su capital electoral y todavía Carlos Mesa podría traccionar unos 6 puntos. En consecuencia, si hay una segunda vuelta, que es la probabilidad mayor, la brecha sería muy corta y ciertamente que la primera vuelta definiría el poder y este poder es lo que avisora que sería relativamente sensible y quizás con algunos márgenes de debilidad. Ahora, Franklin, en la anterior encuesta, en esto para la formación de la Asamblea, el Movimiento al Socialismo había ganado en 6 departamentos, Carlos Mesa lo hacía en 1, Luis Fernando Camacho también en 1, y me falta uno por ahí. Pero en esta encuesta vemos que los números nos dicen que Luis Arce ganaría en 4 departamentos, Carlos Mesa ganaría en 4 departamentos y Luis Fernando Camacho ganaría en Santa Cruz, un departamento. Esto también supone que en el Senado habría otra configuración, ¿verdad?
hay que tener cuidado por cómo se realiza el cálculo de senaturías. Antes el cálculo era el que ganaba el departamento se llevaba 2 senadores y el segundo se llevaba 1 senador. Ahora con la fórmula de D'Hondt tú puedes ganar y si la brecha con el segundo es amplia puedes tener 3 senadores porque ahora por cada departamento se juegan 4 senadores. El MAS ahora ya no tiene 6 departamentos ganados según esta intención como el anterior estudio que se hizo. Pero así todo, todavía tiene una cuota de la mitad de escaños en senaturías. Entonces, no necesariamente hay que verlo desde el punto de vista estrictamente cuantitativo, sino que también hay que ver cuáles son las brechas que se producen entre el primero, segundo y eventualmente el tercero en cada departamento. Me explico. Por ejemplo, el señor Arce Catacora tiene una abrumadora ventaja en La Paz con respecto a Mesa. Eso significa que se va a llevar 3 senadores y Mesa se podría llevar solamente 1. En el caso de Santa Cruz, la diferencia es a la inversa. El señor Camacho tiene una ventaja muy robusta y se podría llevar también 3 senadores. Y entonces el segundo quedaría con 1 senador. Y ahí están peleando y están disputando Mesa con Arce, ese cuarto senador. Entonces, realmente es muy sensible la pelea del Senado, porque el Senado podría ser el gran candado para darle viabilidad o inviabilidad al futuro gobierno. Al margen de que los números difícilmente vayan a cambiar la posición, es probable que gane Arce Catacora y tenga una correlación de fuerza superior, pero si controla el Senado, siendo presidente sería más holgado para él, pero siendo oposición sería realmente una capacidad obstructiva muy fuerte que tendría y sería una oposición muy complicada de gestionar. Bueno, está con nosotros también ahí en la oficina de la Fundación Jubileo nuestra colega Carmen Julia Luján, quien también quiere hacer algunas interrogantes, preguntas a, no sé si a Juan Carlos o a Franklin. Carmen Julia, buenas tardes. Adelante con tus preguntas. Vamos, a ver, nos dicen que hay que habilitar el micrófono. Ahora sí. Hay que habilitar el micrófono, Carmen Julia. Bueno, entre tanto solucionamos ese tema. Vamos a volver con Juan Carlos Núñez. Juan Carlos, si estás por ahí, por favor. Entonces, Franklin, tengo una consulta. En el caso de los encuestados que han dicho que van a votar en blanco, otros nulo, otros no saben, no responde, y tú dices que esto suma más o menos el 20% de los votos, ¿qué va a pasar con este 9.9% de indecisos que van a ir a votar por algún candidato el día de la elección? ¿Cómo se podría repartir? Estamos especulando, Franklin, pero ¿cuál sería el tema? No todos estos indecisos van a ir a un candidato, sino se van a repartir entre todos los candidatos. Eso es así, ¿no es cierto? Sí, efectivamente. Pero hay que tener en cuenta algo que quizás es bueno para afinar un poco el lápiz. Según la estructura de la papeleta, existe blancos, nulos y no sabe, no responde, que ahora se convierten en indecisos para fines de encuesta. Pero los nulos, ¿qué son? La nulidad de un voto es un acto perpetrado. O sea, de momento no se puede anular un voto porque no se ha producido el acto propiamente. Blanco significa que ninguno de la oferta electoral me convence. E indeciso significa que lo está pensando. ¿Pero qué es nulo? ¿Que va a ir y va a anular su voto? Entonces, este universo sobre todo pasa a engrosar la fila de lo que vendrían a ser los indecisos. En ese sentido, tenemos todavía un bolsón que va a sufrir una redistribución
Y por eso José Luis te hablaba hace un momento de que hay que hacer el análisis de inferencia. ¿Y cómo hacemos la inferencia? La inferencia la hacemos viendo quién tiene mayor probabilidad de traccionar el voto en una segunda vuelta, cuáles serían las segundas mejores opciones y quién es el candidato más resistido. Y me estoy adelantando un poco al contexto. El candidato más resistido en este momento es Arce Catacora. Eso significa que su capacidad de seguir creciendo es menor. En cambio, el candidato Carlos Mesa no tiene tanta resistencia. Eso significa que su capacidad de crecimiento es mayor y por eso puede traccionar el voto. Por último, dado que la elección tiene algo así como una polarización entre el MAS, la restauración del MAS o la sustitución del MAS, ese caudal o ese bolsón de indecisos ciertamente tendría mayor probabilidad de traccionar por Mesa. Y no lo estoy diciendo en plan de que me parece que Mesa va a ser el más beneficiado, no, simplemente es la tracción del voto que se da por aquel que tiene mejores segundas opciones o por aquel que genera menor resistencia. Y el que genera menor resistencia y tiene mejores segundas opciones, según los estudios que hemos hecho, es Carlos Mesa. Por eso te decía que la sensibilidad del crecimiento de Carlos Mesa puede oscilar todavía en un 6% y esa sensibilidad podría darse por el movimiento al socialismo con un 2%. Así que, como ves, puede haber una segunda vuelta, que yo creo que es la probabilidad más alta, pero va a ser un margen muy estrecho porque lógicamente no va a haber holgura ni de uno y otro lado. Y como en la primera vuelta se define el poder, entonces, lo que está haciendo finalmente la cuota importante que tiene Camacho es debilitar a un futuro gobierno y, lógicamente, pues va a tener una cuota activa o de oposición o de cogobierno. Ajá. Bien, está con nosotros en contacto nuestro colega Iván Ramos desde la capital del país, Sucre. Buenas tardes, Iván. Adelante con las consultas que tienes para Franklin Pareja, que te escucha aquí en La Paz. Bueno, un saludo para Franklin, para Jaime, para ti, José Luis. Me llama la atención ese dato de que hay mayor porcentaje al 20% de indecisos a prácticamente una semana de las elecciones. Eso es un dato no menor, me llama muchísimo la atención. Le pregunto a Franklin, ¿qué pasa con esto en el siguiente sentido? ¿No será un voto oculto ya? Porque venimos de una campaña bastante larga, de más de un año, y realmente no creo que exista un voto indeciso tan alto, una indecisión entre la población tan alto. Ese es mi primer dato. Y no estamos midiendo el voto del exterior, ¿no? Me parece que no estamos midiendo eso, que podría ser una variable importantísima para definir si realmente hay o no una segunda vuelta, como acaban de apuntar. Lo que pasa es que el margen es demasiado estrecho para ganar en una primera vuelta o ir a una segunda vuelta. Ese es un dato que me llama la atención. En el punto de vista técnico, aquí no hay la votación de Yanine Áñez. Ese es otro dato técnico. Realmente no midieron o anularon ya ustedes esa intención de voto, porque al final de cuentas va a haber una votación para Yanine Áñez. ¿Por qué? Porque la gente no se informó, la gente se equivocó. Eso todavía no está definido realmente cuál fue la acumulación de voto asignado a Yanine Áñez. Pese a que ella ya se bajó de la candidatura, va a haber una votación por los datos que indicaba. Esas son mis consultas de momento sobre este levantamiento de datos que está marcando una línea altísima. Felicidades, porque hay poblaciones que tienen un margen de error menos del 0,1%, entonces es realmente una encuesta muy válida. Muchas gracias a todos ustedes, buenas tardes, los escucho. Franklin, tu respuesta. Sí, mira, es interesante la observación que haces, porque faltando faltando prácticamente una semana, todavía no hay o por lo menos todavía existe un bolsón importante
que engrosa los indecisos, que engrosa los nulos, los blancos, en fin. Pero hay un dato importante que hay que considerar. Esta elección, probablemente el próximo presidente, rompa la tradición del caudillismo. Arce Catacora no es caudillo en el MAS y Carlos Mesa no es caudillo, ni de Comunidad Ciudadana, ni de alguna fuerza política. El que ha construido un caudillismo en este momento, según la historia y sobre todo según el comportamiento de la forma de hacer política en Bolivia, es Camacho. Entonces tienes un caudillo en tercera posición y tienes dos candidaturas donde ni Arce es el beneficiario, porque Arce no tracciona el voto del masismo. Arce simplemente hereda el voto duro o fidelizado de una opción política que no tiene dónde migrar. Y Mesa tampoco es un caudillo porque no ha creado una masa crítica de mesistas. Lo que tiene más bien es la capitalización del antimasismo o antievismo. Entonces, está claro de que no hay un convencimiento, hay un escepticismo de la población y ese escepticismo se refleja todavía en un 20% que no ha tomado una decisión y que según el comportamiento en las 72 horas. Es una elección absolutamente cerrada. El capital electoral que viene desde el exterior es muy importante. Lo de Yanine Áñez, obviamente, no podemos poner a Yanine Áñez porque ya no es candidata, pero sí que se han hecho estudios de la atracción de voto que ha generado el deslave de Yanine Áñez y primeramente ha sido absorbido primero por Carlos Mesa, segundo por Camacho y una mínima parte por Arce Catacora. Es lógico, es un voto fundamentalmente antimasista. Bien, muchísimas gracias, Franklin, por estos datos. Vamos a ir ahora a una pequeña pausa y enseguida volvemos con los datos de la segunda vuelta. ¿Qué pasaría si se da una segunda vuelta? Hacemos la pausa breve y enseguida retornamos. Datos de una segunda vuelta entre los candidatos Luis Arce Catacora y Carlos Mesa. Pero también hay números que se refieren a una posible segunda vuelta entre el candidato Arce Catacora y el candidato Luis Fernando Camacho. Vamos a ver cómo son esos datos. Jaime, otra vez te dejo con la audiencia de la red Herbol y los datos de la encuesta Tu Voto Cuenta. Segunda vuelta. Gracias, José Luis. Evidentemente, en la encuesta hemos hecho una pregunta en caso de una segunda vuelta entre los candidatos más votados, en primera instancia, entre Luis Arce Catacora y Carlos Mesa, ¿usted votaría por quién? Y los resultados nos muestran que Carlos Mesa alcanzaría un 43.8% de la votación en una segunda vuelta, frente a Luis Arce de un 38.0%. La diferencia sería de unos 5.8 puntos porcentuales y todavía hay personas que votarían en blanco 4.5%, nulos 7.7% e indecisos 6.0%, lo cual
daría un porcentaje de 18.2% de personas que todavía no habrían decidido su voto en caso de una supuesta segunda vuelta. También hemos preguntado la relación de una segunda vuelta entre Luis Arce y Fernando Camacho. Y los datos nos muestran que vamos a ver ahora, José Luis, ese gráfico. ¿Sí? Esta es una transmisión de la red Herbol con los datos de la encuesta Tu Voto. Ahí podemos ver. A ver. José Luis, ahí podemos ver el gráfico donde nos muestran en un caso de una segunda vuelta pensaríamos que Luis Arce está en primer lugar y Fernando Camacho en segundo lugar. Veríamos que los resultados dan que Luis Arce alcanzaría el 39.6% de la votación y Luis Fernando Camacho con 34.5%, blancos 7.1%, nulos 11.8% y indecisos 7.1%. Esto es a nivel nacional Bolivia, y entonces esta información me parece importante en el caso de una supuesta segunda vuelta que se alcanzaría en estas elecciones generales, ¿no? Perfecto, muy bien. Entonces, en caso de una segunda vuelta entre los candidatos Luis Arce Catacora del Movimiento al Socialismo y Carlos Mesa de Comunidad Ciudadana, ganaría Carlos Mesa con el 43.8%, y Luis Arce Catacora obtendría el 38%. Estos son datos para una segunda vuelta. También se ha preguntado, en caso de que se diera una segunda vuelta entre los candidatos Luis Arce Catacora y Luis Fernando Camacho, los resultados serían para Luis Arce 39.6%, para Luis Fernando Camacho 34.5%. Vamos ahora entonces a volver a los datos de Bolivia. Eso es lo que tenemos pendiente para la última parte de este nuestro programa. Volvemos con los datos de Bolivia ahora, Jaime. Sí, José Luis, efectivamente, recordando entonces el primer cuadro, gráfico que habíamos mostrado, con los resultados de esta segunda encuesta de intención de voto, desarrollada entre el 2 al 5 de octubre, por voto cuenta en todo el territorio nacional y con los dominios de estudio que ya habíamos presentado y la representatividad que tenemos a nivel nacional, urbano, rural y departamental, mostramos que en primer lugar está Luis Arce Catacora del Movimiento al Socialismo con 33.6%, en segundo lugar Carlos Mesa con 26.8%, y en tercer lugar Luis Fernando Camacho con 13.9%, Chi Yun-Chun con 2.3%, Jorge Quiroga con 1.1%, María Bayá con 0.4%, Feliciano Mamani con 0.3%, un 5.4% de personas que pensarían votar en blanco, un 6.3% pensarían votar nulo, y todavía hay un 9.9% de indecisos. Ese es el cuadro de intención de voto. ¿Qué cuadro viene a continuación? Bueno. Importante poder comentar que con toda esta percepción sobre la segunda vuelta, especialmente en lo que respecta a Mesa y Arce Catacora, la diferencia no es muy grande. Y cuando vemos esta situación, nos está mostrando un país tremendamente polarizado, José Luis, que creo que es un tema que debemos tomar en cuenta hacia adelante en Bolivia. El proceso de pacificación es un tema fundamental, pero qué interesante que resultados de la encuesta ahora nos muestren que si van los extremos yendo y acudiendo hacia lo que va a significar situaciones de violencia o confrontación, creo que lo que hacen es hacer perder a su candidatura. Este tiene que ser otro mensaje importante, porque lo que está aconteciendo es justamente casi una cercanía
entre el primero y el segundo. Y cuando vayan a esa segunda vuelta, creo que la lucha va a tener que ser democrática, va a tener que buscarse voto a voto el tema de poder conquistar la presidencia en el país. Y eso implica entrar al juego democrático, entrar a la estrategia política capaz de poder convencer al electorado para decidir en uno u otro candidato. Este escenario, por lo visto, nos lleva a que nos vamos perfilando a una segunda vuelta, José Luis, en el país, y creo que todavía hay toda una semana de reflexión y de análisis que se pueda realizar para ver cuál será el rumbo de las decisiones que tomarán fundamentalmente los electores y las estrategias por parte de los propios candidatos. Juan Carlos, Franklin, me comunican acá que nuestros compañeros en las emisoras de la Red del Vol tienen 3 o 4 preguntas para ustedes. Vamos a ver si podemos conocer las preguntas. Juan Carlos Enríquez, nuestro colega Juan Carlos Enríquez de la Red Pío XII en Potosí tiene una pregunta. Adelante, Juan Carlos. Buenas tardes a toda la audiencia de la Red Verbol en el país, lo mismo al comentarista Franklin Pareja. La consulta es la siguiente. Comparando las dos encuestas, la primera que se hizo y esta última que se difunde, ¿a qué atribuyen este porcentaje de diferencia? En la primera, 10%, 10 puntos porcentuales de diferencia entre el primero y el segundo, y en esta 7 puntos porcentuales de diferencia entre el primero y el segundo. Se atribuye a alguna declaración de ellos, tal vez a la renuncia de la candidata Yanine Áñez, al foro debate, a los foros de debate que han habido, a alguna declaración de los candidatos. En ese análisis se podía pensar algo de la realidad en relación a estos datos reflejados en la encuesta, y además quisiera insistir en lo que dijo Iván Ramos. ¿Qué posibilidad de incidir tiene en los resultados de la votación en el extranjero, en el exterior, para que haya o un ganador en una primera vuelta o un ganador ya en una segunda vuelta? Y si no es abusar, me interesa mucho lo de Potosí, porque en la primera encuesta había, si no claro, pero por lo menos con más ventaja, un ganador. El que hoy está segundo en Potosí aparece, era primero en la encuesta número 1, ahora está segundo, y pues, ¿qué habría cambiado en Potosí para esta diferencia entre los dos primeros? Voy con ustedes hasta La Paz, por favor. Franklin, la respuesta, por favor. Gracias. Bueno, la declinación de la señora Yanine Áñez ha dejado un capital electoral cautivo que quien más ha traccionado es Carlos Mesa. Por eso ahora Mesa, antes en la anterior encuesta, tenía presencia ganadora solamente en Chuquisaca y ahora tiene en 4 departamentos. Ojo, no significa que todo o solamente el capital de Áñez le está haciendo ganar departamentos al señor Carlos Mesa, pero ha influido en alguna medida. Como el recorte del 10% no es 7%, hoy por hoy existe una brecha de 8.7%, o sea, todavía hay 1.3% que se ha cortado la brecha. No es suficiente como para decir que la segunda vuelta está garantizada, porque además el voto del exterior ante una brecha tan corta y un resultado tan ajustado puede ser determinante. Pero como todavía existe más de 20%, que equivale a la quinta parte del padrón electoral y un poco más, que no ha tomado una decisión, entonces lo que hay que hacer es, nuevamente repito, los análisis de inferencia. ¿Quiénes tienen la probabilidad de captar las segundas opciones con más fuerza? Según los estudios es Mesa. ¿Y quién es el más resistido de todos? Según los estudios es Arce Catacora. Entonces, la brecha va a tener un comportamiento volátil esta semana, que es la última semana, es el sprint. Y otra de las explicaciones es que también los estrategas tienen que hacer sus deberes. Esta es una competencia donde el que cede espacios, el que no tiene una buena estrategia, el que se queda en su zona de confort, el que no dice el mensaje adecuado en el momento adecuado,
puede perder un punto y ese punto puede ser determinante para perder o para ganar una elección. Así es como estamos en este momento, en un momento tan cerrado que todo puede suceder. Lo cierto es que ambos candidatos, Carlos Mesa y el señor Arce Catacora, ciertamente que no son esos candidatos vigorosos que antes, faltando un mes o 2 meses, ya tenían prácticamente una presencia superior que hacía predestinar un resultado. Al día de hoy, en la primera vuelta, todavía está en lucha el poder. Y el poder es determinante, porque no sirve mucho tener una ecuación de ser presidente sin tener poder. Imagínate lo que podría suceder. Podrías tener una gestión bastante turbulenta, podrías tener una gestión inclusive que podría hacer peligrar la sostenibilidad de la misma. Por eso es importante que en este tiempo el electorado vaya tomando una posición, porque este 20% no va a quedar así, seguramente se va a reducir a un 8%, y entonces vamos a tener una drástica modificación. El estudio que se ha realizado no contempla el debate que se ha producido, y puede haber algún impacto en el debate porque sabemos bien que el que rehuyó el debate en última instancia fue el señor Camacho, y esto le puede pasar una factura. En un momento donde se pelea el punto o la décima, es altamente sensible. Bueno, vamos ahora a la pregunta de nuestra colega María José Andrade desde Radio Cancha Parlaspa en la ciudad de Cochabamba. Bueno, saludos a Franklin, a José Luis, también a Juan Carlos Núñez. La pregunta que yo tengo es, bueno, es muy, según lo que estamos viendo, es muy probable que haya la segunda vuelta donde los datos le dan a Carlos Mesa como ganador por un 43.8 y a Luis Arce con el 38%, ¿no? Sin embargo, como lo estaban comentando también ustedes, una primera vuelta le va a dar mucho poder en el Senado al movimiento al socialismo, en la Asamblea Legislativa en general. ¿Cuánto puede influir esto en la gobernabilidad? ¿Podría el MAS de pronto, pese a perder quizás en una segunda vuelta, sentirse triunfador o conformarse, entre comillas, con su poder en el Senado? ¿Podría de alguna manera gobernar también desde allá y quizás quitarle fuerza a Carlos Mesa si llegara a ser presidente? Esa sería la pregunta que tengo. Adelante con la respuesta. En ambos casos, con lo que tenemos ahora mismo en proyección, cualquiera sea el gobierno, va a tener márgenes de debilidad importantes. Cualquiera. No va a ser un Arce Catacora en caso de ser presidente, esa aplanadora que fue Evo Morales, no solamente por la correlación de fuerzas, sino por las variables exógenas y también la crisis sistémica que estamos viviendo. En caso de ser el señor Carlos Mesa, ciertamente que también va a tener grandes dificultades, porque al parecer podría tener una correlación de fuerzas un tanto menor que el señor Arce Catacora, según los estudios. ¿Cuán determinante es el Senado? Absolutamente determinante, porque según nuestra arquitectura jurídica, todos los proyectos de ley primeramente pasan por la instancia de la Cámara de Diputados y luego estas pasan a la Cámara Alta, en este caso a la Cámara de Senadores, y ahí podrían sufrir un candado, podrían estar cerradas y esto podría imposibilitar la viabilidad de la plataforma legislativa. Entonces, no solamente hay que tener una presencia ganadora en el agregado, eso significa en la cantidad de votos, sino es igual de importante tener presencia victoriosa en la mayor cantidad de departamentos, que es lo que configura definitivamente la composición del Senado. Lo que tenemos en este momento es un Senado partido. El movimiento socialismo ya no tiene aparentemente 18 senadores como algo así como una primera intención según lo que estamos viendo. Más bien tendría 16, que es prácticamente la mitad, un poco menos de la mitad. Pero el Senado es, yo creo que la disputa más dura que se tiene ahora mismo, y de la última encuesta, o por lo menos del último estudio que se hizo, hay un avance significativo de Mesa, que de ganar en un solo departamento, ahora se posiciona en 4 departamentos, pero es irreductible la presencia de Santa Cruz, ahí eso está absolutamente consolidado. Y las otras posiciones están peleadas, sobre todo en el caso de Potosí,
porque en el caso de Potosí no existe ni 1% de diferencia entre Mesa y entre Arce Catacora. Sin embargo, el resultado es tan apretado en el caso de Potosí que en términos de participación en el Senado le darían 2 senadores a Arce Catacora y 2 senadores a Carlos Mesa. Así que independientemente de si se da la vuelta por medio punto o por 1 punto, en el caso de Potosí ambos van a tener 2 senadores. La gran pelea ahora mismo está en el Senado. Hay una cierta recuperación de comunidad ciudadana con los resultados de este estudio y habrá que ver en cuánto ha influido finalmente el debate que se ha producido este fin de semana. Muy bien. Bueno, ahora sí, hemos llegado al final de esta transmisión a través de la red Herbol. Queremos agradecer profundamente el trabajo de nuestros colegas en el interior de nuestro país, pero también queremos agradecer a Juan Carlos Núñez, director de la Fundación Jubileo, a Franklin Pareja, que estuvo en el análisis de estos datos. Muchísimas gracias por estos minutos, por estos datos de la encuesta, segunda encuesta, Tu Voto Cuenta, con miras a las elecciones del 18 de octubre. Juan Carlos, muchísimas gracias por el haber participado con la red Herbol en este análisis de los números de la encuesta Tu Voto Cuenta. Gracias, José Luis, a todos los oyentes. Entiendo que están en cadena a nivel nacional, pues a todo el país, dejarle un mensaje muy importante. Creo que la democracia es el mejor sistema por el cual todos los bolivianos y bolivianas podemos tomar las decisiones y definir la suerte del país. Y un proceso electoral como el que hoy vamos a vivir este 18 de octubre, que tiene sus grandes retos y desafíos a futuro, tiene que ser con una voluntad pacífica, democrática de toda la ciudadanía. Creo que eso es lo que nos queda dejarle como mensaje a todos y que lo menos que podríamos esperar es que haya confrontación política. Creo que lo que tenemos que buscar es la unidad y la capacidad del diálogo y la capacidad de concertar para enfrentar los grandes retos en el país. Muchísimas gracias, José Luis, y un saludo a todos quienes han estado presentes bajo esta cadena de Herbol. Gracias. Muchas gracias, Juan Carlos Núñez. Les agradecemos también a ustedes, amigos y amigas oyentes en todo el país, y a las emisoras que han bajado la señal de la red Herbol. Hoy, en este día en el que hemos dado a conocer los resultados de la segunda encuesta, Tu Voto Cuenta. Muchas gracias y permiso. Sigan con la programación de las emisoras de la red Herbol.